Bienvenidos. En nombre de la tripulación le damos la bienvenida al vuelo 01 de pasajeros en tránsito. Ajuste su cinturón, asegúrese de que su respaldo esté en posición vertical y que la bandeja de apoyo se encuentre cerrada. El destino de hoy es Budapest. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Pasajeros en Tránsito. En este episodio vamos a estar visitando Budapest junto con Marcelo Patroncini y Diego Costa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Placer en saludarte, placer en saludar a toda la audiencia. Lindo viaje, lindo destino para comenzar, para poder analizar un poco, quizás una ciudad no tan conocida por el que elige viajar a Europa, pero sí un lugar súper recomendable. Así es. Todos los episodios van a tener un montón de información que va a servir para cuando quieras viajar al destino que estemos visitando. Y también vamos a contarte algunas cosas que nos pasaron ahí, porque alguno de nosotros seguro visitó ese lugar del que hablamos. En este caso en particular, Diego Costa es la persona que está viviendo en este momento en Budapest. ¿Cómo estás, Diego? Así es, Maxi. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto, chicos, de estar acá con ustedes, participando de este hermoso proyecto. Acá estamos unas horitas más tarde por acá, por estas latitudes. Muy bien. Marcelo Patroncini y yo, que estoy hablando, Maximiliano Bessi, vivimos en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este momento, ¿qué hora es allá, Diego? Y acá son las 8:24 de la tarde. Muy bien. ¿Qué haces vos un día normal? Un día cualquiera a las 8:24 de la tarde. A las 8:24 de la tarde. Bueno, ya es horario de relax, ¿no? O sea, acá los horarios, si bien son similares a los horarios que se manejan por allá, por las Américas, digamos que normalmente se trabaja temprano y se termina también temprano, obviamente dependiendo, ¿no? del tipo de trabajo, pero generalmente a eso de las 4:30, 5:30, se acaba el horario laboral y ya entramos en horario de relax. Así que en este horario, bueno, hay muchísimas cosas para hacer en la ciudad, hay mucha vida nocturna, así que hay de todo para hacer. Mira, se puede ir a un pub, se puede ir a un bar. Viste que hay lugares en los que vos salís de noche y son las 12 de la noche y está todo cerrado. Para no llevarte este chasco si vas para Budapest, ¿a qué horas cierran más o menos los pubs o los bares? La vida nocturna es diferente a la de otros países. Aquí no es tan común que los pubs o los bares o los restaurantes cierren tan temprano como en otros lugares. El horario es extenso, digamos. No se suele cerrar a las 6 de la tarde en esos horarios tan tempranos como en otros lugares. Aquí se puede estar hasta las 10, 11, 12, 1 y siempre va a haber algo que hacer. Incluso de madrugada hay lugares que están abiertos, el transporte está siempre funcionando. Así que la vida en Budapest se suele decir que no se detiene, que es una ciudad que no duerme. ¿Hasta qué hora más o menos funciona el metro, Diego? Por ejemplo, uno quiere salir hoy siendo viernes, querés salir a tomar unas copas, ¿hasta qué hora está el metro abierto? Comparado por ahí con otros países, por ejemplo, en Argentina el metro está hasta la medianoche, pero en Budapest, por ejemplo, ¿hasta qué hora? Sí, bueno, es similar. Un poco antes se detiene el metro, aproximadamente según la línea, ¿no? Porque hay unas cuantas líneas y según la línea, digamos que en promedio alrededor de las 11, 11:15, 11:30, dependiendo, ¿no? de la estación, porque el último tren sale en cierto horario y uno lo puede abordar en diferentes estaciones, en diferentes horarios a medida que va haciendo el recorrido. Che, y ponele que querés ir de bares. ¿Sabes qué? A mí lo que me dijeron de Budapest es que tiene unos hermosos bares en unos edificios medio arruinados. ¿Cómo es la onda de eso? Así es, hay muchos sectores orientados al turismo, donde es muy bienvenido el turismo y donde florecen este tipo de bares que vos nombrás, ¿no? Que son los bares en ruinas. A ver, ¿a qué viene esto de las ruinas, no? Básicamente se tratan de edificios que previamente eran fábricas o edificios muy antiguos, ¿no? Que básicamente no tienen la modernidad, la construcción de
los edificios normales de hoy en día, sino que se puede ver básicamente el ladrillo al aire libre, y están en el estado en que quedaron, ¿no? Hace 30, 50 años, 100 años, así están conservados y adaptados. ¿Son algo rústico o es algo que es medio paquetón, medio careta y que la gente va a pesar de que por ahí las paredes estén a la vista, el ladrillo? Claro, es una mezcla de ambas cosas. Es rústico, obviamente, por el edificio en sí, es muy industrial, hay vigas de metal, hay ladrillos, hay huecos en las paredes, hay maquinarias, hay medidores, cañerías, todo ese tipo de cosas que ambientan, ¿no? Dan un ambiente así muy, muy rústico, pero digamos que, bueno, como te comentaba, son muy frecuentados por turistas, son muy frecuentados por, gente normal, obviamente, ¿no? Podría decir que es para todo tipo de público, pero bueno, sí, digamos, por ahí clase media, media alta, también son bienvenidos la gente de clase alta también. ¿Hay algunos recomendables, Diego, como para que vos digas, este no se lo puede perder? O, por ejemplo, este a mí en particular me gusta por tal característica. Por ahí nos podés comentar 1, 2 o 3, que nosotros obviamente en nuestras redes sociales lo vamos a ir compartiendo con la ubicación, con el nombre exacto. Sabemos que el idioma húngaro tiene ciertas particularidades que por más que lo nombremos por ahí no nos queda en la mente a los de habla hispana, pero bueno, si nos puedes ir comentando, nosotros lo vamos compartiendo luego también. Sí, claro. Entre los más populares podríamos nombrar, por ejemplo, Simplakert. Este es muy famoso y siempre está lleno de gente, lleno de turistas. Están en una zona bastante central de la ciudad. Luego, por ejemplo, por nombrar otro, te podría decir Instant. También está en una zona céntrica. Ahora pasando, por ejemplo, para otro barrio, tenemos, por ejemplo, Ileste, que tiene un nombre complicado para el oído, pero es también muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, cada uno ofrece ambientes, si bien son rústicos, como decíamos, industriales, fabriles, pero el ambiente es diferente. Por ejemplo, en alguno de ellos podemos encontrar galerías, lo que serían primero y segundo piso en forma de galería. Por ahí encontramos ambientación más así el estilo naturaleza, plantas, vegetales, y en otros es más un tema de maquinarias, de tuberías, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay para todos los gustos, la verdad. Y por ejemplo, vos querés tomar una cerveza. ¿Cuál es el precio de una cerveza promedio en Budapest? Sí, bueno, obviamente dependiendo, ¿no? Dependiendo de dónde se la consuma o se la obtenga. Los precios, a ver, yo te los digo en la moneda local, que forint. Podría ir desde 300, 400 forints hasta, no sé, a ver, digamos 700, 800 forints, ¿no? Obviamente dependiendo del tamaño de la marca y del lugar en donde se la consuma, ¿no? Uh-huh. Pero sí, digamos, promedio, no sé, 500 forints, por decir una media. Perdón, 500 forints, para que la gente sepa, es 1 euro con 44 centavos al valor de hoy. Claro. Bárbaro. Ponle que te tomas una cervecita, ¿con qué la acompañas? En estos lugares que son muy abiertos a otras culturas, que son muy turísticos, bueno, obviamente vas a encontrar los acompañamientos normales, que serían hamburguesas o sándwich de distintos tipos de carnes, o sándwich de pavo también, o pizza, pero bueno, también si uno apunta hacia otro tipo de comida, también está lo que se conoce aquí como gyros, que en otros países se lo conoce como kebab. Contame, vas a comer afuera. ¿Qué restaurantes recomendás? Que no sean los clásicos que todos los turistas conocen, por supuesto. Bueno, difícil pregunta. Hay muchas opciones. Voy a nombrar 1 o 2. Por ejemplo, hay uno que es muy bueno, que es comidas tradicionales. O sea, todo tipo de comidas, ¿no? Pero abundan las comidas tradicionales. Este restaurante se llama Kek Roja. Bechi Selet es otro que se me viene a la cabeza ahora. Y después también hay varias pizzerías, como Mixer o Typhoon. Lo que se te viene a la cabeza, ¿por qué se te viene? ¿Qué comes ahí? ¿Qué es lo que vos decís? Oh, Venus de Milo de Halle, ahí se te cae la baba. Sí, bueno, y por ejemplo, comidas tradicionales puedes encontrar goulash, que es lo que conocemos nosotros como goulash. Puedes encontrar diferentes platos, ¿no? Aquí se usa mucho lo que sería una especie de crema agria, que es como, ¿cómo te puedo decir? A ver, como si fuera un kazan, no sé si
podemos decir marcas o no, pero bueno, como un queso crema. También se usa mucho lo que son queso de cabra, requesón o ricotas. Se preparan platos muy completos. Normalmente vas a encontrar varias cosas en un mismo plato. Bueno, vos sos el que entiende más de comidas, pero son bien producidos, digamos. Son bien producidos y especialmente para el invierno, platos que son bastante poderosos. Para que sepan por qué Diego dice eso, resulta que a mí me gusta muchísimo comer. Y como me gusta muchísimo comer, tuve que aprender a prepararme comida. Y por eso estudié la carrera de profesional gastronómico, entre otras cosas. Y eso sí me convierte en un entendido en Morphy. Así que si necesitan saber de Morphy, pregunten, que acá siempre hay una... Siempre me mandás fotos de comida agridulce, que está muy buena y jugada, pero están muy buenas esas fotos. Contame qué es lo que comes de agridulce. Los dulces no son tan preparados, tan sintéticos, sino que son más naturales. Mismo las mermeladas también. Lo que se usa mucho es la fruta. O sea, básicamente se combinan diferentes frutas, se hacen mermeladas con esas frutas y normalmente vas a encontrar la pulpa misma en las comidas o en las mermeladas o en las diferentes dulces. Por ejemplo, lo que vos me preguntabas, bueno, se suele combinar pavo con frutas, ya sean frambuesas, frutillas, fresas, ya no sé en qué idioma decirlo, por eso tengo que pensar un poquito porque se me vienen las palabras en los diferentes idiomas, pero arándanos. Entonces sí, por ejemplo, te pueden servir un plato que es pavo con puré y con salsa de frambuesas. Eso es bastante común. Diego, tengo una consulta. Por ejemplo, una hamburguesa o un sándwich en los bares, ¿qué precio puede estar? Porque ya estamos hablando de 500 forint promedio una cerveza. Si le agregás la comida, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, una hamburguesa, una linda hamburguesa, podés encontrar alrededor de 1500 forints, digamos. Una buena hamburguesa. Esto estamos hablando de comer en los ruin pubs. Ahora, para comer en un restaurante... Bueno, para comer en un restaurante, obviamente dependiendo, ¿no? De la ubicación, de la zona, del tipo de restaurante y del tipo de comida, pero podemos promediar entre 1500 y 2000 forints. Que lo que es muy común acá también son las cantinas, que son una suerte de restaurantes, pero donde hasta se puede compartir la mesa o, digamos, no son de tanta categoría como un restaurante. Por ejemplo, es muy común acá que uno va a una cantina donde se acerca al mostrador, pide la comida y uno mismo se agarra una bandeja, ¿no? Y elige la comida y te la van a servir en tu bandeja y con esa misma bandeja vos vas, te sentás, comés y luego cuando terminás llevas la bandeja con los platos a un sitio específico donde la dejas. Entonces es como un autoservice más o menos y eso, bueno, obviamente abarata los costos. En ese caso, por ejemplo, de una cantina, uno puede comer entrada y plato principal, tal vez alguna bebida, también una gaseosa, y estaríamos hablando de entre 1200 y 1500 forints. Entonces, para pasar más o menos en limpio, vamos a un ruin pub, una cerveza puede estar promedio 500 forints. En un ruin pub puede que esté un poco más también, pero digamos que sí, a ver, más o menos podría estar 500 forints, 600, 700, dependiendo. Si son 700 forints, por ejemplo, estamos hablando de 2 euros, ¿sí? 2 euros más casi 5 de comida, porque estamos hablando de una hamburguesa por 1500 forints, estamos hablando de 7 euros. Un precio realmente accesible para lo que es el resto de Europa. Sí, la gente suele decir que los precios acá son baratos. Para el turista que viene de países europeos con moneda euro, puede resultar un poco barato, pero obviamente depende de la moneda con la que uno venga y de la ubicación, ¿no? O sea, yo no diría que los precios acá son baratos, diría que los precios son justos. Claro, pero si uno va a Roma, por poner un caso, podés comer por menos de 10 euros, pero es muy complicado. Estamos hablando de comidas al paso, ni hablar a Ámsterdam o Londres o París. Claro, sí. Y en Estados Unidos no andemos en lugares turísticos específicos como Disney, que ya de por sí te cobran por estar dentro de Disney, pero vos vas a un shopping en Estados Unidos y terminás comiendo por ahí por $7 como muy barato. Es decir, que acá estamos hablando de sentarte en un ruin pub, es decir, un lugar coqueto, con una cerveza
comida de muy buena calidad y una buena hamburguesa, una comida suculenta por un promedio más o menos de 7 euros. Lo mismo que en los restaurantes que dijiste vos, los que no son turísticos, pero recomendaste vos, el promedio que sea de 2.000 forints son 5,78 euros. Si le agregamos un euro más de bebida, estamos redondeando casi también los 7 euros. Pero 7 euros para sentarte en un restaurante, Claro. es decir, es justo, como decís vos, viéndolo desde otra óptica, desde la óptica de Londres, de Estados Unidos, mismo de Ámsterdam, termina siendo barato. Sí, por supuesto, sí. Lo que sea Europa del Oeste es siempre un poco más elevado el precio, sí. Si esto lo trasladamos a lo que está hoy el euro acá supongamos que esté 70 en Argentina, estamos hablando de 490 pesos, que para una salida no es una cifra tan demencial para pagar para comer afuera. Incluso te diría que está más barato que como un restaurante acá. Es muy probable, sí. Pero por supuesto tengamos en cuenta también y siempre recordemos, dependiendo de la zona, del lugar y de la comida también. Obviamente hay lugares que son mucho más caros. Como vos decías antes, ¿no? La ciudad está dividida en Buda y Pest, que en realidad se pronuncia Pest, Budapest. En la zona de Buda, hay otro tipo de ubicaciones porque es una zona donde se agrupa más lo que sería el castillo. Ya vamos a hablar de todo esto, ¿no? Pero si vamos a la zona de Buda, seguramente vamos a encontrar precios más elevados. Adentrándonos en lo turístico, vos dijiste que se divide en Buda y en Pest. Buda es la parte más antigua, es la parte más vieja. Nombraste el castillo. ¿Cómo es esta división? Antigua y moderna, digamos que Budapest es todo, es una mezcla de lo que es lo antiguo y lo moderno. Yo diría que más bien a Buda la definiría como una zona más residencial, es una zona de más naturaleza, de más casas, de más residencias, y Pest es la zona donde hay más movimiento, ¿no? Donde hay más turismo, donde hay más movimiento, más actividad, más noche. Por eso mismo hago la diferencia de residencial. En Buda, como ya dije antes, vamos a encontrar, por nombrar algunas cosas, podría decir el castillo, podría decir la catedral de San Matías, podría decir el monte Geller. Bueno, hay muchísimas cosas para nombrar, no sé, al mismo tiempo. Bueno, en Pest también tenemos lo que es la basílica, ¿no? La basílica es también un edificio muy, muy importante, muy hermoso, y hay muchos mercados que son hermosos realmente. Y encontramos tanto en Buda como en Pest. Esas son atracciones turísticas también muy grandes. Vos sabés que lo que leí es que Budapest es la unión de 3 ciudades, que son Buda, Pest y Ouda, que se unieron en 1873 para formar esta ciudad única que es Budapest, que hoy es la capital de Hungría y que no siempre lo fue. ¿Dónde está Buda? Bueno, está en el sector de Buda, obviamente. O sea, está en lo que sería el sector occipital, si miramos la división que hace el Danubio. O Buda, así como vos decís, es una especie de anexo, no se la considera exactamente Budapest, sino que está más bien en las afueras o justito al lado. En el Gran Budapest, el área metropolitana, ponele. Claro, bueno, sí, si lo tomamos como si fuera una provincia, sí, podríamos decir que sí. Está un poquito más alejado de lo que podríamos definir como capital, lo que sería ya la capital federal o el conurbano. Sería en la parte de la provincia, pero no exactamente en el centro, sí. Muy bien. Diego, hablabas de la catedral, ¿sí? La catedral es gótica, ¿no? La catedral de Buda. La catedral es un estilo gótico o neogótico, o no soy un profesional en la materia, pero sí, para los mortales normales, digamos que es un estilo gótico muy hermosa, muy hermosa. Ahora que estamos hablando del estilo gótico, me viene a la cabeza también el Parlamento. El Parlamento está del otro lado del río, o sea, justo, no es exactamente justo, ¿no? Pero digamos, uno enfrente del otro tenemos lo que es el área del castillo del Monte Geller, de la catedral, perdón, y del otro lado, justo enfrente, tendríamos lo que es el Parlamento. O sea, no importa dónde uno esté parado, enfrente hay una vista hermosa. El Parlamento es enorme, ¿no? El Parlamento es enorme, es uno de los edificios seguramente más importantes probablemente de este área europea, sino de toda Europa. Es muy grande, es muy hermoso y tiene un estilo muy similar a un edificio de Inglaterra, no sé si no es el Parlamento también, o un edificio muy importante, digamos. Che, vos sabés que es uno de los 3 más grandes del mundo. Sí. Junto con el de Rumania
y con el de acá a un par de cuadras, el de Argentina. Ese parlamento es lo que nosotros le decimos Congreso. Claro, sí. Sí, la verdad que es un edificio espectacular, es espectacular y lo recomiendo mucho para, bueno, especialmente de noche cuando está iluminado, les recomiendo ir a la zona de Buda y, bueno, obviamente foto obligada al Parlamento de noche iluminado desde Buda, al otro lado del río, digamos, desde la vereda de enfrente. De la experiencia que tengo yo de haber estado con vos en Budapest, la gente suele también ir al Danubio, porque el Danubio es una cita obligada. Sí. Así como uno dice la catedral y lo demás, el Danubio es un lugar donde todo el mundo quiere conocer, que no es azul, no es un Danubio azul como se dice el vals, pero tiene su encanto. Tiene su encanto, sí. Budapest es una ciudad muy, muy romántica y el río le pone su toque también, obviamente. Es muy común caminar a la vera del río en las tardes de verano o de primavera y justamente entre medio de Buda y de Pest, sobre el río, hay una isla a la que se puede acceder caminando, se puede acceder en transporte público, en bicicleta y hay un puente que conecta ambas partes de la ciudad de Budapest y también hace entrada hacia la isla, o sea que uno puede estar disfrutando en medio de la isla y viendo el Danubio al mismo tiempo. Y bueno, sí, hay diferentes actividades que se pueden hacer también en el Danubio, a lo largo del Danubio, tal vez un poquito más alejado de la ciudad, se puede hacer canotaje, se puede hacer pesca, bueno, diferentes actividades que la gente normalmente practica. También la gente puede pasear en ferry y conocer el Danubio turístico, con cenas a bordo y bueno, todos esos chiches que se le pueden ofrecer al turista para poder disfrutar desde el Danubio. Así es, sí, hay muchos servicios, ferries de barcos. Claro, como vos decías, ofrecen cenas, shows, espectáculos, principalmente de noche, pero bueno, de día también para pasear. Es para todo tipo de bolsillo también, ¿no? O sea, si queremos ahorrar un poco, pero también disfrutarlo, se puede hacer un paseo en el Danubio con transporte público. Sí, me escucharon bien. Tal como hay buses, metro, tranvías, también hay barco. Se puede tomar un barco como transporte público con el ticket de transporte público y se puede pasear por el Danubio o, bueno, usar el barco para cruzar de una orilla a la otra si es que uno está holgado de tiempo. Es un paseo muy, muy, muy hermoso. Por ahí no estamos acostumbrados acá en Latinoamérica a verlo, menos en lo que es Buenos Aires. No podemos imaginarnos a la gente caminando por el riachuelo o que sea romántico ir con tu chica a tomar una copa al riachuelo. No es muy romántico que digamos. Pero vos nos contaste en su momento, digo, que la gente suele llevar su botella de vino y toma unas copas ahí viendo el atardecer o cuando se pone el sol y disfrutan a la vera del río una copa de buen vino, un rico vino y estar en pareja. Por eso mismo dijiste vos que es romántica también Budapest. Sí, es cierto. En Budapest hay algo que es también muy distintivo, que son los puentes, hermosos puentes que tiene la ciudad. Tiene varios, no sé de memoria cuántos, pero tiene unos cuantos. Y es cierto, la gente, principalmente en verano, otoño, primavera, verano, suele visitar estos puentes y bueno, la gente normalmente se sienta en los puentes a tomar algo, a mirar el río, a conversar, a pasar el tiempo simplemente, porque el clima es muy agradable y la vista es tan hermosa desde los puentes, se ven las dos partes de la ciudad y bueno, sí, esa es una actividad bastante común. Contame, vos sos turista y tenés que ir a contratar un tour allá. ¿Por dónde lo contratarías? Obviamente hay agencias de turismo que básicamente te van a pasear por toda la ciudad. Yo te puedo nombrar algunos puntos principales o atractivos turísticos acá en la ciudad, que es bastante recomendable a la hora de contratar un servicio. Vos obviamente puedes elegir los diferentes paquetes. Lo que generalmente se suele elegir en los paquetes turísticos a Budapest son visitas a lo que sería el Parlamento, la Catedral, la Basílica de San Esteban. En la Basílica de San Esteban, un dato curioso es que se puede encontrar la mano momificada de San Esteban y es accesible al público para ver, obviamente. Y bueno, después la catedral es un lugar que no hay que perdérselo también. La catedral se encuentra en lo que sería el bastión de los pescadores. Este es un paseo muy bonito en la parte de Buda. Es en el monte. Buda es una ciudad muy montañosa, digamos, no son montañas, ¿no? Pero son montes, son
son colinas. Y bueno, este bastión de pescadores es un paseo en subida, ¿no? A medida que uno va subiendo el monte, va visitando estas construcciones que son también de este estilo similar al gótico, neogótico o algo por el estilo. Y a medida que va subiendo, arriba de todo va a encontrar lo que es la catedral. Y bueno, hablando de montes, también antes había nombrado el Monte Gellert, y junto al Monte Gellert podemos encontrar un complejo de piscinas termales, aguas termales, que esto es algo muy popular para el turismo. Podemos encontrar a lo largo de toda la ciudad este tipo de piscinas termales que son muy elegidas por la gente. Digamos que Budapest es también conocida por este elemento, ¿no? Es algo muy destacable, donde se pueden practicar distintas actividades en el agua, y hay también vida nocturna en esto. Hay shows, hay conciertos, hay todo dentro de las aguas termales, ¿no? O sea, es algo bastante elegido por el turismo. Y bueno, ya que estamos hablando de atractivos turísticos, también cabe destacar que sería el parque de la ciudad, Városliget, que bueno, es un parque muy grande, muy hermoso, en donde también encontramos aguas termales, piscinas con aguas termales, una de las principales. Y junto a este parque encontramos el zoológico de la ciudad, que es un zoológico muy bonito, bastante grande. Y bueno, hay diferentes actividades en este parque también. Lo que podemos encontrar es un estanque, un lago, que en invierno se utiliza como pista de patinaje. Che, hablando de hielo, contame acerca de los mercados de Navidad. Los mercados de Navidad y los mercados también normales son muy destacables en lo que es la ciudad de Budapest y toda Hungría realmente. No hay que limitarse tampoco a la capital, pero los mercados navideños son algo que son muy recomendables. Si tienen la ocasión de viajar en lo que sería el invierno de acá europeo, es muy recomendable porque son algo muy especial. Cada mercado tiene algo distintivo, algo especial, ¿no? Y obviamente, bueno, lo que vas a encontrar es un clima muy acogedor, muy agradable. En invierno acá hace bastante frío, ¿no? Las temperaturas pueden bajar bastante, hasta 15 grados bajo cero, por ejemplo. Entonces es muy agradable acercarse a un mercado navideño, porque lo que se suele consumir es bebidas calientes, comidas de todo tipo, y lo que se acostumbra es el vino caliente, ¿no? Se acostumbra a tomarlo, especialmente por el tema del frío, ¿no? Y te lo preparan con frutas, por ejemplo naranja o diferentes aromatizantes, y la verdad que viene muy bien para el invierno frío. Y comerse también un sándwich de algún tipo de cerdo o de algún tipo de carne, la verdad que es impagable. Pero bueno, hablando de pagar, sí, hay que pagarlo porque los mercados navideños no son lo más accesible. Es que es un dato muy bueno y a valorar, porque no se vive la Navidad como la vivimos acá en Argentina, o como se vive en gran parte de Sudamérica. Por ahí en Sudamérica la Navidad se vive de una manera, bueno, te cuelgan alguna guirnalda de un árbol, un par de luces, pero uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y en cualquier lugar donde vos entrás, ya te están pasando jingle bells melódicos, por decirlo de alguna manera, distintos temas. Vas a Europa y cada ciudad compite por el mercado navideño. Es decir, hay como una competencia dentro de ellos para ver quién tiene el mercado navideño más lindo. Y lo que decía Diego es fascinante, porque el poder tomarte un vino caliente, sí, un vino caliente, es decir, no un vino tinto sacado de la cava a temperatura ideal. Es decir, lo hacen en ollas, lo preparan en ollas grandes y te lo van sirviendo, y el poder compartir con todo un grupo de gente que no conoces es épico. Sobre todo para los que dicen que los europeos son fríos. Sí, tal cual. Y es más, hablando de esto, lo que se suele hacer es compartir mesas con desconocidos también, ¿no? O sea, en estos mercados suele haber mesas de madera grandes y la gente come al paso. O sea, uno encuentra una mesa, un sitio disponible en una mesa y se acerca y, bueno, comparte la mesa con otra gente. O sea, no hay ningún problema, y es muy común, ya te decía antes, también en las cantinas que se suele compartir mesa. Es bastante diferente la cultura con respecto a eso. Diego, ¿el mercado navideño es solo en una plaza en particular? Hay ciudades en Europa que no tienen un solo mercado navideño, sino que eligen el más grande para la plaza principal, pero van esparciéndolo también, como que te dan alternativas por si no estás en ese lugar. Hay muchos mercados en diferentes ubicaciones a lo largo de toda la ciudad. Como vos decís, están normalmente ubicados en plazas, pero podés encontrar en muchos lugares, ya sea en el centro, obviamente sí, en el centro vas a encontrar los más llamativos, tal vez los más conocidos, los más visitados, por nombrar algunos: de Acter,
Smart y Ter, pero también tenés en otras ubicaciones, en lo que sería Buda, junto a los shoppings, por ejemplo, en algunas plazas, por ejemplo, junto al shopping Ale, en zonas más alejadas, en zonas no tan céntricas también, por decir algo, Bosniak Ter, que está bastante alejado del centro. Y la gente sale completamente ebria de ahí. Bueno, la gente depende de cada persona. No está permitido en teoría beber alcohol en las calles, pero bueno, obviamente se hace la excepción en los mercados navideños, pero bueno, es recomendable no salir demasiado ebrio por la calle. Yo creo que tenemos una experiencia, Diego. ¿Te acordás cuando volvíamos en tranvía a tu casa, Diego, y había una mujer completamente desmayada en un estado, en un coma alcohólico? Sí, bueno, sí. Estaba en otra vida esa persona. Sí, se puede encontrar ese tipo de personajes también, sí, obviamente se puede encontrar. Recuerdo que le bajaron como Cenicienta del tranvía. Sí. Está el tranvía también, ¿no? Está el trolebús. Así es, era el tranvía, una chica joven creo, sí, recuerdo. Así es. Sí, en las zonas céntricas turísticas se suele ver ese tipo de acontecimientos, puede ocurrir, sí. ¿Son de chupar mucho los húngaros? ¿Le entran mucho al alcohol? Se toma, no, generalmente no en exceso, no demasiado. Lo que se va a encontrar es bebidas bastante fuertes, ¿no? Por nombrar una palinka, que es una bebida blanca. Por hacer una comparación podría decir vodka o tatratea de otros países. Contiene bastante alcohol, se suele tomar esa bebida o bueno, obviamente cerveza o vino o otro tipo de bebidas también. Comparados con otros países son bastante medidos. ¿Y el Unicum, que la gente lo toma mucho ahí? Sí, es cierto, el Unicum es una bebida también alcohólica bastante fuerte, es una suerte de licor, un poco amargo. Podría ver con qué podría compararlo, por ahí con alguna bebida... Con un Jägermeister. Exacto, sí, bebidas así con hierbas del estilo medicinales o suelen decir que es bueno para el estómago. Digestivas. Eso es. Tal cual. Hablamos de los tranvías, hablemos del metro, que es uno de los más antiguos que tiene el mundo. Así es. Para llegar al metro tenés que bajar una escalera kilométrica. Sí, bueno, depende de la línea, ¿no? O sea, hay líneas que son mucho más profundas que otras, hay algunas que son obviamente más superficiales, y la que vos nombrabas, que es la más histórica, ¿no? Que es la primera línea, esa línea está a solo metros de la superficie, es muy superficial. Básicamente se baja una escalera caminando, que son unos pocos peldaños y ya uno está en el metro. Y es una línea muy bonita, muy colonial, es muy pequeñita. El recorrido es corto, es bastante corto. Va desde, a ver, si no me falla la memoria, desde la parte céntrica de la ciudad hasta lo que sería el parque de la ciudad o alrededor del parque de la ciudad. Y bueno, sí, obviamente tiene coches que son muy antiguos y muy pequeños. Entra muy poquita gente en cada vagón, pero es muy pintoresco, es muy lindo y es bastante frecuentada por el turismo. También, por supuesto, tenés las otras líneas. Todas se las usan como transporte normal. Por más que la primera sea antigua y petitera, se la usa también como transporte normal. Bueno, luego tenés las diferentes líneas. Se las suele conocer por los colores o por los números, ¿no? Pero, digamos, el Metro 3, que es el azul, es por ahí uno de los más populares porque por la ubicación, ¿no? Porque te recorre la parte bastante, lo que sería la parte más céntrica y que conecta también con el acceso al aeropuerto. Y esta línea también es antigua y tiene coches que son los típicos coches que se usaban, no sé si se siguen usando en Rusia, son los mismos coches. Pero bueno, tenés también líneas más modernas, tenés la línea 2 y la línea 4 que tienen vehículos bastante más modernos y un dato curioso es que se conducen solos, no tienen conductor y bueno, son bastante rápidas y silenciosas. Solo la línea 2 y la 4 no tiene chofer. La línea 3 por ahora, si no me equivoco, por ahora tiene la primera línea también. La línea 2 no tiene chofer y la línea 4 te la debo para la próxima, no recuerdo. Perfecto, Dieguito. Una particularidad, una anécdota, fue la famosa que tuvimos en una estación de metro, donde uno como argentino que es, como porteño sobre todo, por decirlo, hablando mal y pronto, va y pisa la línea amarilla para ver si viene el... Sí. Pues uno lo espera el subte. Más allá de que te digan, primero que uno no está acostumbrado, ahora es moderno acá, en Buenos Aires, ver que te digan, el subte llega en 2 minutos, en 3 minutos.
fotos. Muchas veces mienten los carteles acá en Buenos Aires, pero allá uno como que quiere asomarse para ver si viene o no viene. Esa costumbre argentina está mal vista y te lo informan por altoparlantes. Así es. Recordando la anécdota, uno no debería asomarse o pisar la línea límite, digamos, ¿no? O sea, no debería acercarse al borde, porque si lo hace, te lo informan por altoparlantes inmediatamente y bueno, nunca llegué a probar qué pasa después de la tercera o cuarta vez que te lo informan, pero es muy probable que uno se encuentre a dos muchachos de importante contextura cargándolo en andas hacia la salida. Sí, porque es bueno destacar, no es que por altoparlante te dicen recuerden que no se pisa la línea amarilla. Te dicen hay alguien que está pisando la línea amarilla, por favor deje de pisarla. Sí, obviamente todo el mundo se da vuelta y te mira y bueno, por vergüenza propia y ajena yo creo que uno no lo vuelve o intenta no volver a repetirlo, sí. Digamos que la gente respeta bastante ese tipo de cosas y es bastante respetable también con respecto a lo que es el transporte público, al momento de dejar salir a la gente para luego ingresar. Por suerte se respeta bastante dentro de lo que cabe, sí. Justo hablando de respetar, si cruzás el semáforo estando en verde te multan. Es decir, si vos sos peatón. Bueno, una anécdota que te puedo contar, hace algunos años, era tarde ya en la noche, no recuerdo exactamente qué hora era, pero probablemente 1 de la mañana, 2 de la mañana, no había un alma en la calle, era invierno, hacía frío y bueno, yo estaba con un amigo y volvíamos, ¿no? Ya regresábamos después de salir de juerga y como te decía, no había un alma en la calle y el semáforo, bueno, estaba en rojo, ¿no? O sea, no, estaba en rojo para los peatones y yo, bueno, me detuve y mi amigo de todos modos cruzó en rojo y yo, bueno, lo seguí, ¿no? Cometimos la infracción. Pero qué mala influencia. Sí, la verdad, sí. Y bueno, a medida que íbamos cruzando, ¿no? Estamos llegando ya a lo que sería el cordón opuesto. Estamos por subir a la calzada y detrás de no sé dónde aparecen dos señores uniformados que nos detienen y nos piden papeles. Y bueno, la verdad que no sé exactamente qué comentarios hicieron, pero puedo asegurarte que uno se siente un tanto, ¿cómo podría decirte? Con miedo, ¿no? Y normalmente podrían multarte. Tuvimos suerte, pero podrían multarte. Es un dato a tener en cuenta porque los turistas por ahí no lo saben. Más que nada los argentinos estamos acostumbrados a cruzar hasta por mitad de calle, sin importar la luz del semáforo. Y por ahí, sobre todo en invierno, como decís vos, con temperaturas tan bajas y de noche y no ves nadie, vos decís yo cruzo. Sí, exactamente. Pero la verdad es que no es recomendable porque es una ciudad donde hay muchísimos tranvías y es muy peligroso. O sea, uno piensa, pero un tranvía, sí, van a muchísima velocidad. Tanto los antiguos, hay tranvías antiguos que son muy, muy pintorescos, pero hay también tranvías modernos que son muy rápidos y si uno se descuida, el tranvía te pasa por al lado y te digo que o te peina o te despeina, pero da miedo, sí, así que mucho cuidado con eso. Diego, a ver, llegamos a Budapest, ¿dónde nos quedamos? Bueno, hay muchas opciones, hay mucha hotelería, muchos hoteles en el centro de la ciudad. Podemos encontrar diferentes opciones, obviamente con diferentes valores. A ver, lo que sería el centro, cerca del puente central, que es ya que estamos hablando de esto, el puente de las cadenas. Cerca del puente de las cadenas hay hoteles de alta categoría, ¿no? Hay mucha hotelería en el centro, justamente en este área que te comento yo, que está muy cerca también de la Basílica de San Esteban, donde podés encontrar la mano que te dije antes. En este área encontrás hoteles de alta categoría, pero bueno, hay muchas opciones, incluso en lugares recónditos de la ciudad uno puede encontrar hoteles, hostales mucho más accesibles, y también acá lo que se maneja mucho, existe mucho, es digamos el alquiler de departamentos o habitaciones. Hay un sitio web muy, muy famoso que ofrece muchas opciones, entonces hay realmente muchísimas posibilidades, tanto en Buda, en Pest y en las lejanías también, así que no vamos a encontrar ningún tipo de problema con respecto a lo que sería hotelería o
hoteles, hostales, pensiones, posadas, casas, departamentos o habitaciones compartidas. Sí, de todos modos, igual yo creo que las ofertas también son muy baratas. Hay ofertas muy baratas por hoteles muy buenos realmente. Hay hoteles 4 estrellas que están un poco alejados. Por ejemplo, encontramos un hotel que está cerca del Ferenc Puskás, del estadio. Está alejado, pero tenés la estación de metro ahí, Diego, también. Exactamente. Lo que tiene Budapest es que es excelente con respecto al transporte público. Si bien a medida que nos alejamos de la ciudad se va complicando, la ciudad está organizada en anillos. El primer anillo es el supercentro, centro, que es donde están los edificios más importantes del Parlamento y demás. Y a medida que vamos alejándonos del centro de la circunferencia, vamos encontrando el segundo anillo, tercero y hasta un cuarto anillo. Digamos que si uno está en el primero, segundo y hasta el tercer anillo, el transporte es muy bueno. Y lo que vos comentabas es que podemos encontrar alojamiento en lugares que no sean tan céntricos, pero que están muy bien conectados. No diría cada, pero los estadios más importantes, los principales, tienen justo enfrente o en la esquina un metro o buses o tranvías o todo junto. Por ejemplo, este que vos nombrabas, el Puskás, tiene el metro, tiene tranvía, tiene buses también y tiene trolebús también. Trolebús es otro medio de transporte que sigue vigente acá en la ciudad. Y hablando de estadios, bueno, podemos encontrar muchísimos estadios a lo largo de la ciudad. Vos que sos fanático del fútbol seguramente conocerás algo de esto. Otro estadio, por ejemplo, es en una de las estaciones importantes de buses, que es el estadio que se encuentra justo a Nepliget, una estación muy importante porque conecta también con otros países vecinos. El Groupama Arena es ese. Exactamente, sí. Es el estadio del Ferencváros. En los estadios lo que se suele, o sea, por supuesto se los utiliza para el deporte, pero también se los utiliza para espectáculos, para conciertos, recitales y digamos no se limita solamente a lo que es verano y buen clima, sino que en invierno también, porque hay estadios cubiertos en donde se suelen dar shows, ya sea de pie, sentados al estilo Luna Park, ¿viste? Que con butacas, y dependiendo del tipo de evento se lo prepara de una u otra manera. Pero sí. Y hablando de estadios, claro, como vos nombrabas, el Ferencváros y el Újpest son el Boca River, digamos, ¿no? De acá de Hungría. En cuanto a hoteles, habíamos visto lo que hablábamos de que el que está al lado del estadio del Ferenc Puskás es un hotel 4 estrellas que tiene hasta pileta climatizada. Si uno quiere ir para la época de mercados navideños, está bueno, porque es decir, tiene todos los chiches y sale 40 euros. 40 euros hoy en día es realmente, casi podríamos decir, regalado comparado con los precios que uno puede imaginarse dentro de la República Argentina, incluso de un hotel 4 estrellas. Sí, es verdad. Es un precio bastante accesible. Hay otro más barato de la misma cadena, porque este de 4 estrellas se llamaba Danubios Hotel Arena, pero después está el Danubius Hotel Hungaria City Center, que es más cerca del centro, sale 38 euros. Es decir, no tiene la pileta climatizada, pero es un buen precio. Y después tenés, obviamente, de todos los chiches, porque está el Novotel Budapest, que por ahí Diego lo debe conocer porque está exactamente ubicado a la perfección, pero tenés que pagar 152 euros a la noche. Claro, sí, así es. Sí, hay para todos los gustos, digamos. Che, y una vez que estamos en Budapest, si usamos como base Budapest, ¿qué otros lugares podemos visitar en las cercanías o alrededores? Budapest es un país, una ciudad que está muy, digamos, es un centro que interconecta varias ciudades y varios países vecinos. Hungría es un país que tiene muchos vecinos alrededor, por lo tanto a todos aquellos países que estén alrededor se los puede visitar muy fácilmente, muy rápidamente. Obviamente desde Budapest se puede tener acceso a esto porque tenemos 3 estaciones de trenes principales, que es la estación del sur, del este y del oeste, en el orden que
lo dije sería Delhi-Payadvar, la del este sería Keleti-Payadvar y la del oeste Newgati-Payadvar. Y a partir de estas 3 estaciones de trenes podemos visitar un montón de países, ya sean vecinos directos o indirectos, porque los trenes tienen recorridos que van atravesando los países y van llegando a distintos destinos. Por ejemplo, hay un tren que uno lo puede tomar en Keleti-Payadvar, que uno puede viajar a Austria, por ejemplo, con este tren. Son 2 horas y media más o menos, 2 horas y media, sí, en 2 horas y media uno puede estar en Austria con este tren en Viena. Después, por ejemplo, desde Keleti también se puede tomar un tren que va, por ejemplo, a Eslovaquia, y después de Eslovaquia en el mismo tren uno puede ir hasta Chequia, República Checa. Asimismo se puede ir hasta Polonia, se puede ir en el mismo, si mal no recuerdo, el mismo tren que te lleva a República Checa te puede llevar también a Alemania. O sea, tenés países que están bastante alejados geográficamente, pero que son accesibles. En un par de horas extras podés ir. Podés estar en Praga, si la memoria no me falla, en alrededor de 7 horas. En 7 horas podés estar en Praga. En Eslovaquia podés estar en 2 horas. Depende de si es la capital o no. Estamos hablando de trenes, no, obviamente en una velocidad inferior a la del avión, pero también estamos hablando de que para llegar a Praga, o por ahí hay que hacer una conexión, por ahí hay que ir a Bratislava y esperar a que venga el otro tren, entonces también ahí se te estira un poco el tema del viaje. Exactamente, estos trenes te van llevando por muchas ciudades que son muy bonitas también. Va cruzando Eslovaquia, va cruzando también República Checa, varias ciudades, hasta llegar a Praga y después continuar a otras ciudades, hasta Alemania o más. Hay muchas opciones. A Praga, por ejemplo, se puede ir en avión y lleva 1 hora. En 1 hora se puede estar en Praga en avión. Y hay que estar atento a eso también, porque depende obviamente de la época y bueno, del día, de la suerte que tenga uno, puede encontrar aviones muy baratos. Yo he viajado hacia Praga en avión y prácticamente me salió más barato que en tren. Así que hay opciones. También se puede ir en coche, se puede ir en auto a estos países vecinos. En auto se puede ir hasta Italia también. Hay gente que lo hace, tal vez digamos, conmutando en 2 días o así, pero es posible. En mi caso particular, Diego se va a acordar, nosotros unimos Budapest con Praga. Así es. Cuando habíamos ido, en micro, en ómnibus, es. creo que fueron casi 8 horas de viaje. Y esto es un buen tip también para los viajeros, ¿sí? Ya que somos pasajeros en tránsito y obviamente no detenemos porque el viaje no termina, es un buen tip. Ojo con salir a Praga en horarios. En el caso nuestro habíamos salido cerca de las 5 de la tarde y llegamos como a las 11 de la noche. Y Praga tenía todo cerrado para comer. Es decir, o la recomendación es llevarte un sándwich para comer en el ómnibus, ¿sí? Para ir comiendo en el bus, o, bueno, recalar si tenés suerte y estar cerca de algún lugar de comidas rápidas que abra las 24 horas, pero eso es casi un milagro encontrarlo en Praga. En caso nuestro, por ejemplo, fue llegar, recorrer varias cuadras y tener que volver al hotel sin nada para cenar. Sí, eso es así. Uno está acostumbrado. Acá en Budapest puede encontrar lugares de comida abiertos, pero en otros países puede que no. Así que sí, eso hay que tener cuidado. Pero bueno, sin ir tan lejos, uno puede estar en Eslovaquia en alrededor de 1 hora yendo en tren, en lo que sería la frontera, ¿no? De Hungría-Eslovaquia, que están conectadas por un puente simplemente. Uno puede caminar y cruzar como en Los Simpsons. Estás en Eslovaquia, estás en Hungría, y un pie en cada país. Estás en el medio del puente. Y hay ciudades muy bonitas. Por ejemplo, en Hungría es la ciudad de Esztergom, que del lado de Eslovaquia se la conoce como Parkain, que es muy bonita. Hay una iglesia, una basílica muy importante, que también está dividido por un río, lo que sería esa parte de Eslovaquia con Hungría, y la basílica está al lado de Hungría, se la puede ver
desde la orilla eslovaca. Debería ser una ciudad muy linda, porque en su momento Esztergom era la capital de Hungría, Así es. antes de que fuera Budapest. Así es, Ujú. así es, eso es correcto. Sí, así es. Y es una ciudad muy bonita. Y incluso bueno, no te sabría decir qué orilla es más bonita, pero las dos son muy recomendables. Y si uno está ahí, es obligatorio ir a las dos, porque es simplemente cruzar un puente caminando. Y es muy interesante porque la gente habla los dos idiomas en esa parte. Así que más o menos si uno habla uno de los dos idiomas o medio idioma, un poco se puede defender en la otra orilla también. Es muy recomendable visitar esa ciudad, que está básicamente a algo así como 1 hora desde la capital, así que si uno tiene tiempo es muy recomendable. Hay muchas ciudades a lo largo de Hungría que son muy bonitas también, que están cerca de Budapest, por nombrar algunas, podría decir Kecskemét, Gödöllő. Bueno, hay unas cuantas, así que les dejo tarea para el hogar investigar un poquito, pero alrededor de 1 hora uno puede estar en muchas ciudades muy, muy lindas. Bueno, a ver, una pregunta que surge es ¿cómo llegamos a Budapest desde Buenos Aires? Uno lo que busca generalmente cuando va a hacer un viaje es que sea corto o lo más corto posible, que sea cómodo, ¿sí? Que no tenga muchas escalas, más allá de que esto es una opinión personal y es subjetivo. Yo soy fanático a veces de las escalas porque uno va conociendo distintos lugares o distintas cosas, pero para un viaje tan largo lo ideal es no tener una escala. Convengamos que el aeropuerto internacional de Budapest no recibe vuelos de Sudamérica. Es decir, no hay vuelos directos de Sudamérica al aeropuerto internacional de Budapest. Solo recibe, ni tampoco de Centroamérica. No es que podemos viajar de Buenos Aires o de Santiago de Chile a Panamá y de ahí llegamos a Budapest. Solamente recibe de Canadá y de Estados Unidos, que es América del Norte, obviamente de todos los lugares de Europa, de algunos lugares de Asia y de 2 países de África. Pero estando hurgando un poco, mientras uno va buscando y va cotejando precios y tarifas y horarios, por ejemplo, para noviembre uno piensa en los mercados navideños, hay un vuelo de aproximadamente 22 horas de vuelta y la ida un poco menos, 21 horas de ida por Air France, sale desde Ezeiza, desde Buenos Aires, y hace una escala en Charles de Gaulle, en París, en el aeropuerto de París. Es una escala de 5 horas. ¿Te parece bien, Diego, ese vuelo? El precio de ese vuelo es de 947 euros, con los impuestos incluidos. Sí, suena lógico, sí. O sea, ya te decía yo que uno puede encontrar muchas posibilidades, muchas opciones, y dependiendo de la época del año y dependiendo de la ocasión, sí, puede darse que uno, o sea, como puede encontrar precios también caros, puede darse de oportunidades muy, muy buenas, muy convenientes, tanto en precio como también en combinación, ¿no? Porque, o sea, básicamente la idea es tratar de hacer el menor número de conexiones posibles y ser lo más directo posible, ahorrar en horas. Así que, bueno, eso es conveniente siempre chequear y buscar estas oportunidades, pero sí, o sea, absolutamente. Vos que sos un especialista, Diego, las conexiones tienen que ser por lo menos de 1 o 2 horas, ¿no? Como mínimo, no algo menor. Dependiendo del aeropuerto, el aeropuerto de Budapest es muy chico y no se necesita, como en otros lugares, 3 horas o... No, para nada. Depende, por supuesto, también de la experiencia de cada uno. Pero, por ejemplo, si uno va a conmutar con Frankfurt, por ejemplo, ahí sí te digo que hay que tener en cuenta un poco más de un tiempo más extenso, ¿no? Porque es un aeropuerto muy grande. Así que sí, eso es recomendable instruirse un poco en el tamaño y ubicación de los aeropuertos. Hay algunos aeropuertos donde uno tiene que cambiar de terminal y para eso se necesita viajar, básicamente. Pero bueno, en este caso el aeropuerto de Budapest tiene 2 terminales, están juntas las dos y se puede caminando ir de una a la otra, es pequeño y no se necesita
demasiado tiempo. Yo diría que con 1 hora y media es suficiente. Diego, me dijeron que uno de los medios de transporte que puede usarse en Budapest es el funicular. ¿Pero qué es el funicular? Porque uno dice funicular, a mí me viene funiculí, funiculá. No tengo la más pálida idea de qué es. ¿Qué es un funicular? Bueno, como difícil de explicarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente es un medio de transporte un poco particular. Lo vamos a encontrar en lo que sería Buda, principalmente en esta parte de montes que les comentaba, ¿no? Que es esta zona de colinas que lleva hasta el castillo, la zona del bastión de los pescadores. Y básicamente se trata de un vehículo, como para ponértelo en palabras sencillas, sería una especie de pequeño vagón de tranvía, para que lo tengas más visible, que en vez de moverse, digamos, en el piso horizontalmente, sube a través de unos rieles de manera vertical, o bueno, mejor dicho, diagonal. Por lo tanto, uno lo toma abajo, en el nivel de la calzada, y sube a esto que va ascendiendo hasta, llevarte arriba del monte, a la zona del castillo. Es muy pintoresco, pero bueno, si uno tiene miedo a las alturas, si tiene vértigo, bueno, hay que tenerle respeto. Entonces es como un teleférico con forma de tranvía que va muy pegadito al piso, pero subiendo siempre en diagonal hacia arriba. Parte del piso y sube de manera casi vertical, pero diagonal hacia arriba, por el monte. Sí. ¿Pero qué se parece más? ¿A un teleférico o a un ascensorcito? No, es a un teleférico, digamos. No es una cabina individual donde vas vos, como las en los parques de diversiones, las ruedas estas. No es una cabina así donde va una o dos personas, va más gente. Pero bueno, recomiendo que lo investiguen, porque es bastante curioso y es una linda atracción turística, sí. Hablando de atracciones turísticas, me veo obligado también a nombrar lo que sería la sinagoga que se encuentra en el centro de la ciudad. Es una de las, si no la más grande, una de las más grandes e importantes. Es realmente algo que también es recomendable visitarlo, y bueno, si se puede ingresar, también es un lindo atractivo. Mismo desde afuera o desde adentro, es bastante especial, es muy grande y está ubicada en la zona céntrica de Budapest, que sería el barrio de la religión judía, en donde se puede encontrar también otros edificios religiosos. Y bueno, es también una zona, justamente donde, como hablábamos al principio, donde podemos ver muchos de estos bares en ruina, mucho turismo y muchos bares jardín, que es otro tipo de bares que se conoce, que se suele frecuentar aquí, que son bares, pubs, que tienen una parte al aire libre en forma de jardín y que es muy agradable en verano y la época de calor. Bueno, con esto entonces vamos cerrando por hoy. Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado. Por favor, ha sido un placer estar con ustedes. Le recordamos a los oyentes que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram con el usuario @pasajetránsito. Ahí vamos a estar posteando distintas notas y vamos a estar también posteando fotos con todo material que va a complementar el episodio que estás escuchando en este momento. Y también tenemos un blog, ¿verdad, Marcelo? Claro, vamos a brindarlo también a través de las redes sociales, con los links pertinentes, para que la gente pueda seguir y tener toda la información ubicada y separada por carpetas, si es que quieren directamente ir a conocer lo que es Budapest. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de escuchar este episodio tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Mi nombre es Maxi Bessi. Aquí les habla Marcelo Patroncini. Y con eso nos despedimos hasta la próxima.